esta ocasión vamos a abordar el tema del juego, cómo se aplica a ámbitos educativos, tanto formales como informales. Y para ello está con nosotros Victoria Hernández, que ha hecho un estudio etnográfico como investigación en el trabajo final de máster de Educación y Comunicación en la red de la UNED. Ella analiza cómo las apps se pueden utilizar como un refuerzo educativo y cómo eso repercute desde la educación informal a la educación formal. Así que buenos días, Victoria, y encantada de que estés con nosotros, de que participes contando tu experiencia, y estaríamos encantadas de que nos explicaras brevemente en qué ha consistido tu investigación. Bueno, el objetivo de la investigación era poner un poco otra posibilidad al exceso de deberes que hoy se está dando en los centros escolares, en la educación formal, ese exceso de deberes. Entonces, era una alternativa a la situación que hoy se está viviendo. Nosotros, pues bueno, hicimos un estudio etnográfico en el que comenzamos haciendo entrevistas a los profesores, a la madre, a la familia, a las niñas, y vimos en un primer momento cuál era la situación que se estaba viviendo de este estrés que ocasiona el exceso de los deberes. Y lo que primero nos encontramos es que existe una reticencia muy grande en los centros escolares al uso de la introducción del teléfono móvil, ya no directamente de la gamificación del juego, sino a la introducción de la herramienta tecnológica. Hay como una especie de reticencia. Entonces nos llevó a hacer la investigación lo que es dentro del hogar, de la casa. La investigación fue con 3 niñas, una de ellas presentaba dificultades en el aprendizaje y otra no estaba diagnosticada, pero presentaba altas capacidades. Entonces pudimos ver un poco cómo, a pequeña escala, cómo repercute en cada uno de los diferentes perfiles de niños que podemos encontrar dentro del aula. Y bueno, con la familia también existía cierta reticencia, pero sí que vimos que fuera del ámbito escolar, es decir, fuera de lo que tenía relación directa con el aprendizaje en el aula, sí que motivaban a las niñas a trabajar con las aplicaciones móviles para el aprendizaje y demás. Pero cuando se trabajaba directamente con material del colegio para aprender directamente conocimientos de contenidos del centro, no permitían que se trabajase con el teléfono móvil, preferían que fuese la metodología tradicional de toda la vida. La escuela desde siempre ha castigado el error, lo ha penalizado, y ese ha sido uno de sus mayores errores. Sin embargo, tú has podido comprobar que el propósito del juego y de la gamificación es premiar a la gente por ciertos comportamientos, y eso lo habrás visto reflejado pues a la hora de realizar un dictado en la app donde se le premia y se le motiva para seguir avanzando. ¿Cómo has reflejado eso en tu investigación? Pasaba en clase era que realizaban el dictado semanalmente, realizaban un número determinado de dictados. Y la profesora, uno alumno se lo corregía al compañero, es decir, el niño sentía un poco la presión de que el compañero estaba viendo los fallos que yo estoy cometiendo. Y era lo típico, ¿no? El boli rojo, el redondel, el número de faltas que has puesto. Entonces, era muy diferente con lo que ocurría con la aplicación, porque la aplicación directamente no te marcaba los fallos, sino que era una superación con tu nivel, tus capacidades y tus necesidades, la que te iba marcando el juego, te iba marcando los niveles de superación que tú ibas haciendo tú mismo, no en comparación con el resto de compañeros, cuando la diferencia entre capacidades y necesidades de un niño a otro cambia mucho. Y esa, yo creo que una de las cosas buenas que tiene la gamificación es esa, ¿no? Que se centra en la evolución del propio niño y no en el conjunto de una clase que hay mucha diversidad. O sea, aunque haya niños que no presenten necesidades ni diagnosticadas ni nada, que es muy diferente un niño de otro. Y eso es una de las cosas buenas que además ayuda a la motivación del propio niño a no
tener ese miedo y esa fobia a enfrentarse a hacer el dictado, sino que se vio, por ejemplo, en casa que la madre no tenía la certeza de que su hija estuviese jugando con la aplicación móvil, ¿no? La madre era como, yo creo que no han jugado, yo creo que no lo han tocado. Y luego me ponía a hablar con las niñas y directamente las niñas me decían que sí, pues mira, he ido mientras que estaba en el salón viendo la tele, pues he aprovechado y me he puesto a hacerlo. O sea, los padres no eran conscientes de que las niñas se sentían motivadas por coger la aplicación. Y bueno, otra de las cosas buenas que permitía era que podían realizarlo en diferentes puntos de tanto de la casa, ¿no? Como fuera de la casa en momentos de stand-by y demás, que eso les ayudó mucho a economizar el tiempo de trabajo, que básicamente era uno de los mayores problemas que tienen los niños hoy, ¿no? Que no tienen tiempo para realizar todas las actividades durante la tarde porque tiene que ser en un mismo espacio, en el escritorio, sin moverse, lo que con la aplicación móvil pues podían ir pues fuera de casa mientras iban en el coche y eso fue una de las ventajas que también descubrimos que en un primer momento pues no las tuvimos en cuenta y luego aparecieron. Efectivamente, como tú dices, el aprendizaje basado en juegos ofrece la posibilidad de variar de contexto. Esas variables de intermediación van a influir y van a mejorar la motivación de los estudiantes. Y si nos fijamos, a la larga, van a ser una mejora de las instalaciones institucionales, de la formación y de la educación reglada. Además, en este caso estamos hablando de una aplicación concreta que era... La aplicación era palabras correctas. y incidía directamente sobre adquirir habilidades lectoescritoras, Sí. que digamos que se puede utilizar en el ámbito formal para desarrollar esas habilidades en la infancia, en lugar de castigar las faltas Claro, y fomentar esa competitividad que tú dices dentro del aula. El claro, individualismo de que yo saco mejores puntos y otro saca menos y claro. se está potenciando el fallo. Y eso, pues, eso lo has podido tú comprobar, que incluso como comentas, cómo incidía en el clima familiar, que eso, Sí. ¿cómo lo has visto tú que repercutía eso en el Eh, ambiente familiar? bueno, es decir, una de las niñas, nosotros estábamos trabajando con la falta ortográfica, lo que es la ortografía, ¿no? Básicamente con la niña. Una de las niñas presentaba dislexia, ¿no? Entonces, una de las dificultades que tenía la niña, sobre todo en el colegio, era la habilidad lectora y escritora de la falta de ortografía. Ahí sí que tenía bastantes problemas la niña y era una de las que mayores dificultades presentaban en clase, ¿no? Entonces la aplicación, por un lado, permite hacer una especie de competición entre todos, ¿no? Pues da la posibilidad, esa es la diferencia, que da la posibilidad de hacer una especie de ranking entre todos los niños o trabajar tú mismo. Es decir, Ujú. cada uno y luego la profesora te va haciendo como un listado de las marcas que ha ido haciendo cada niño y la profesora puede ir revisando eso, tanto la profesora como los padres, ¿no? Ya no queda solo el trabajo o en clase o en casa, sino que es un listado que pueden estar dentro de todo el contexto escolar, tanto contando también con la familia, incluyendo también a la familia. Entonces, otra de las cosas que pasaba es que dentro de casa la madre sentía muchísimo estrés por intentar ayudar, por ejemplo, a esta niña que presentaba dislexia porque veía que tenía mucha dificultad en el colegio para poder seguir el ritmo de los otros niños. Y con la Mm. aplicación móvil lo que vio fue que ya no tenía ella esa presión, ya no creaba ese clima de estrés y esas disputas, porque en casa era como, algunas veces era un poco estresante la situación que vivía, sobre todo creada más bien por la madre, por la incapacidad que tenía por ayudar a esas niñas. Entonces, con la aplicación móvil, sintió, en la entrevista, en la última entrevista, al final de la prueba, sintió, es verdad, esa tranquilidad de decir, bueno, yo no tengo por qué saberlo todo porque yo realmente pues no tengo los conocimientos que ellas tienen a las que le tienen que enseñar. Entonces la aplicación móvil era como la herramienta mediadora del aprendizaje del niño y no Ujú. creaba ese estrés, se redujo bastante.
Claro, y además, como tú dices, esas metas que ibas consiguiendo la motivaban a las niñas hacia a convertir aquello en un entorno agradable, a que le gustara la asignatura, le gustara hacer dictados, que de otra forma lo que hace es un sentimiento de repulsa, ¿no? Que te vas excluyendo cada vez más, ¿no? Claro, sí, la motivación aumentó bastante. Ya te digo que un ejemplo claro que se dio fue en un fin de semana en el que no estaban los padres, porque continuamente los padres siempre tenían que estar remarcándole, tenéis que hacer los deberes, tenéis que trabajar, tenéis que guiándoles mucho en el aprendizaje del niño, ¿no? Como obligándole a que es lo que tienen que hacer aunque no les guste, porque ellas no se sentían motivadas a ponerse a trabajar ellas solas. Entonces, lo que sí mejoró fue la motivación intrínseca del niño a ponerse a trabajar con ese contenido y no porque se lo estuviesen diciendo los padres. Hubo un fin de semana en el que las niñas se quedaron con la tía y los padres se fueron de viaje. Entonces tenían tanto deberes como la aplicación móvil. Y la madre no fue consciente porque dio por hecho que no habían hecho ni los deberes ni la aplicación móvil, que las niñas habían estado, pues bueno, disfrutando y aprovechando que no estaban los padres ahí encima para trabajar. Y bueno, el lunes cuando yo llegué, una de las sorpresas que se llevó la madre fue esa, que no habían hecho los deberes, no habían repasado para el examen que tenían, pero sí que habían estado jugando con la aplicación móvil. Ellas lo veían como, pues como un juego más. Ha llevado un tiempo de investigación, todo esto ha repercutido en los resultados académicos en el ámbito formal, ¿no? Sí, y claro, pero la profesora sí que vio sobre todo en la niña que presentaba pues, bueno, más facilidad de aprendizaje, ahí es donde más rápido se iba a ver si funcionaba eso o no. Y sí que vio que había mejorado bastante en los resultados. Y también de forma directa en las propias niñas, sí que ellas percibieron que tenían más facilidad a la hora de enfrentarse a ese trabajo de dictado dentro de clase, sí que sentían menos miedo, sentían más seguridad porque habían estado practicando sin quererlo, practicando con la aplicación. Y la profesora sí que fue consciente. En un primer momento no estaba muy a favor de poner en práctica ese trabajo y luego sí que, aunque costándole, reconoció que sí que había existido una evolución. Claro. Y tú que ves que ha sido tan positivo y que hay estudios que lo demuestran, ¿a qué crees que es debida esta reticencia por parte del ámbito formal? ¿Cómo crees que se podría introducir? Yo creo que introduciéndolo, a ver, al final hay que dejar un poco que cada uno vea realmente que sí funciona. Por ejemplo, en el caso de esta profesora de la que estoy hablando, la profesora se iba a jubilar al año siguiente, es decir, había nacido una generación y se había eh, criado en un ambiente muy diferente al que hoy se está dando en clase. Entonces, creo que el hecho de ver que realmente funcionaba, pues bueno, le abrió un poco la ventana a la posibilidad de poder trabajar de esa forma. Yo creo que al final es, pues, sí que le es más fácil a la gente de los 80, 90, ¿no? Porque es cuando empezaron a aparecer los videojuegos, los recreativos, ¿no? Ahí la gente está más familiarizada con ese ambiente. Pero la gente que no lo estaba, como en el caso de esta maestra, pues bueno, es ver mediante los hechos bueno, que sí funciona, que no es una distracción. Cambiar un poco el concepto de juego, ¿no? Más que, sí que gamificación de juego, pero un juego para aprender. Como vemos, como nos comentaba Victoria, el juego constituye una herramienta evolutiva que, como es una simplificación de la realidad, nos permite ir comprendiendo nuestro mundo y las reglas que lo rigen en un aspecto concreto. Y además todo esto de forma segura y asequible. Este es un punto que tú también abordas en tu trabajo, que es desde el punto de vista neurológico, vemos que es una herramienta indispensable en el aprendizaje, porque tú comentas cómo se altera el objeto de estudio, porque como hay que aprender de otra manera, las niñas lo exploran, lo cambian, hacen pruebas, incluso demuestran cómo llegan a conclusiones, llegan a ideas, a hipótesis. Y esto lo permite el juego, porque permite demostrar esa hipótesis, además, en un entorno no competitivo, de no rivalidad, de un entorno seguro. Esto
tú hablas también, te metes un poco en el tema de la neurociencia y vemos que entronca con el proceso, ese proceso de etiquetado conceptual, que es un mecanismo neuronal que nos permite consolidar las memorias, porque favorece esa síntesis cuando hay experiencias novedosas y que tiene muchas implicaciones pedagógicas. Por eso, este trabajo que tú haces y que te lo llevas del entorno informal y ves la repercusión del ámbito formal, pues consideramos que habría que apostar por fomentar las prácticas donde la gamificación se lleve no como un juego desorganizado, sino como algo con unos objetivos y que tenga una repercusión en el ámbito académico. De todo esto que hemos ido viendo, ¿tú qué añadirías más como experiencias importantes que te llevas de esta investigación que has hecho? Que creo que dentro de la educación también hace falta un poco la libertad de que el niño experimente, ¿no? De que el niño toque y vaya buscando él y vaya buscando, pues como tú has dicho, sus propias conclusiones, vaya sacando sus propias conclusiones. Eh, eso hace que el niño pueda desarrollar su propia creatividad, ¿no? Y capacidad de qué es lo que a mí realmente me gusta y no terminar siendo ingeniero si a mí lo que me gusta es pintar, ¿no? Es un poco el poder dejar que el niño no conducir tanto la educación hacia una misma dirección y matemática y lengua y matemática, no, vamos, es un poco descubrir un poco partiendo de la creatividad de cada niño, qué es lo que le gusta, qué es lo que mejor se le da, y un ambiente, yo creo, más libre, donde el niño pues, puede buscar qué es lo que realmente se le da bien para dedicarse al final de la Sí, y vida. también tener en cuenta, pues, eso, la multidisciplinaridad, ¿no? Que no todo tiene que estar enfocado hacia asignaturas estancas, Claro. sino que hay una periferia alrededor del conocimiento que está incidiendo directamente en lo que es el aprendizaje y aprendizaje disfrutando de ese aprendizaje, no que sea algo tedioso y esa implicación que encontramos en el juego, pues la podemos llevar precisamente al ámbito académico como a otros muchos ámbitos, reforzando el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero requiere pues por parte del profesorado también que haya prácticas didácticas donde esto se haga con un rigor y un seguimiento. Que puedan trabajar cada uno a su ritmo, que no haya esa competitividad ni esa frustración del propio niño porque tengo que hacer, porque la clase tiene que ser de esta manera y el niño aprende mejor de otra. Sí, hay otras formas de aprender y más atractivas y que causan mejor impresión tanto a nivel psicológico como en otro aspecto. Bueno, pues yo creo que ha sido muy gratificante la experiencia que nos has contado, que además tu investigación, os pondré el enlace, se encuentra en el espacio de la UNED, la podéis descargar para ver cómo ha sido todo el proceso, que es amplio y tiene muchas técnicas con las que ha llegado a conclusiones muy interesantes y os animo a echarle un vistazo y además que tenemos abierto a que cualquier cuestión que surja sobre el tema, pues también la compartáis en los foros y se la trasladaremos a la investigadora que nos podrá aclarar algún punto más. Encantada de poder aportar algo más y así. Sí. Pues muchas gracias, Victoria.